Saludos hermanos, aquí estamos de nuevo en esta ocasión para tener las meditaciones correspondientes a segunda de Samuel capítulos 20 al 24. Esta mañana por razón de tiempo no pudimos tener estas meditaciones y como estuvimos conversando la semana pasada, le estuve preguntando a todos los que pudieron escuchar la transmisión ese día, que cuando tuviéramos una lectura tan extensa que nos tomara tanto tiempo, si usted veía plausible que pudiéramos tener las meditaciones en horario nocturno el mismo día. Solamente una persona respondió afirmativamente, que fue el hermano José Miguel. Así que yo siempre he dicho, el que opina, a ese se le toma en cuenta su opinión. Y por esa razón hemos querido que en esta noche podamos terminar con lo que es esta lectura correspondiente a segunda de Samuel, sus capítulos 20 al 24. Ahora solamente tendremos las meditaciones y el tiempo de oración luego que concluyamos con estas meditaciones. Comencemos con segunda de Samuel capítulo 20. Nos dice así esta meditación: el asesinato traicionero de Amasa perpetrado por Joab muestra las profundidades a las que pueden hundir la envidia y la ambición egoísta. Una vez que Amasa fue promovido, Joab dejó de disfrutar del rango y del privilegio que una vez fueron suyos, pero estuvo dispuesto y fue capaz de hacer cualquier cosa para recuperar su puesto, incluyendo el asesinato. Esto nos enseña que estar descontentos con la posición que tenemos y envidiar la del otro quizás no nos guíe al mismo crimen, que fue terrible, pero esas actitudes siempre son una violación del 10º mandamiento acerca de no codiciar lo que pertenece a otros. Debemos saber que regocijarse con los demás es una noble virtud cristiana, como nos dice Romanos 12:15. Así no cedemos a la tentación de envidiar. Tristemente, la Iglesia de Cristo no es inmune a este pernicioso pecado. Los mismos discípulos del Señor fueron culpables de esto. Por tanto, debemos orar contra ese espíritu que pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como dice Mateo 18:1, el único remedio es imitar a Cristo, el cual se humilló a sí mismo. Ese es el primer caso que tenemos ahí en Joab, como mató a sangre fría a Amasa por envidia. Este domingo nosotros estaremos en la iglesia predicando bajo el tema correspondiente al 10º mandamiento. Así que yo le invito a que usted nos acompañe este domingo que viene para que podamos conocer un poquito más acerca de qué forma se viola constantemente este 10º mandamiento. Pero también tenemos a alguien acá. Dice así, alguien que también tiene una enseñanza para nosotros en este capítulo 20 de segunda de Samuel. La sabia mujer de Abel Bet Maaca refleja al pobre hombre sabio que en su sabiduría libró a una ciudad. Sin sus acciones, una ciudad entera llena de inocentes hubiera sido destruida debido a la rebelión de un hombre. ¿No debe el creyente seguir su ejemplo y luchar por calmar la tormenta entre las partes que están en conflicto, incluso si es difícil? Bien dice la palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, como dice Mateo 5:9. ¿Conoces a algunos que estén en conflicto? ¿Cómo les pudieras ayudar? ¿Qué palabras de paz les daría? Usted no sé si se acuerda, yo espero que haya escuchado la lectura de este capítulo 20 de segunda de Samuel, cómo esta mujer, cuando la ciudad estaba siendo asediada a causa de la rebelión de este hombre,
pues ella dijo, no, pero ¿por qué van a destruir esta ciudad completa? No, no lo hagan. ¿Y qué ustedes quieren que hagan? Pues y dice Joab, pues envíame la cabeza del rebelde. Y así lo hizo y la ciudad fue librada de esto. Es decir, fue una persona pacificadora. Porque el ser pacificador no quiere decir que somos personas como que no actuamos cuando debemos de hacerlo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El ser pacificadores va más allá, nos lleva a la acción, a la movilidad, como ocurrió con esta mujer acá en 2 de Samuel capítulo 20. 2 de Samuel capítulo 21, los pensamientos para el culto personal y familiar, nos dice así: las promesas en un pacto son obligatorias y romperlas trae serias consecuencias. Lo cierto es que Josué hizo un pacto con los gabaonitas para dejarlos vivir. Eso está ahí en Josué 9:15. Sin embargo, años después, Saúl rompió este pacto matando a los gabaonitas. En 2 de Samuel 21:1 nos narra acerca de esto, aunque no ocurrió en este momento histórico, porque ya Saúl había muerto. Más tarde, Israel sufrió una hambruna, y no fue sino hasta que David consultó al Señor sobre las razones de esto, que se dio cuenta de que fue por causa de Saúl, ya que había transgredido el pacto. Saúl no hizo el pacto, pero era responsable del mismo. David no había violado el pacto, pero era responsable por él. Podría ser que los problemas y pruebas que parecen venir sin razones puedan estar unidos a votos que hicimos hace mucho y se nos olvidaron. Nosotros podemos olvidar, pero Dios no. Si hacemos votos, debemos cumplirlo, ya que Dios lo toma muy en serio. Hay que cumplir con los votos. La Confesión de Fe de Westminster nos habla de que nosotros podemos y debemos de hacer votos, pero tenemos que cumplirlo. Mire lo que ocurre acá. En la época de Saúl había quebrantado un pacto que se había hecho en el tiempo de Josué con los gabaonitas. Vino una situación de hambruna sobre la nación de Israel ya cuando estaba David. David no había hecho el pacto, no lo había quebrantado, pero las consecuencias vinieron en ese momento. Entonces, lo que nos enseña este capítulo 21 en esta sección, mis hermanos, es que nosotros tenemos que ser personas de palabra. Tenemos que ser personas de palabra, tenemos que cumplir lo que prometemos, y más si lo hacemos al Señor. Pero no tan solo eso, es que incluso si yo me comprometo a algo con alguien, yo tengo a Dios como testigo, aunque no lo diga. Yo no tengo que decir, Dios es mi testigo de que yo... No. Ya por el simple hecho de yo decirlo con mis palabras, con mis labios, ya yo estoy tomando mi palabra. Yo estoy empeñando, mejor dicho, estoy empeñando mi palabra y debo de cumplirlo. Así que tenemos que ser cuidadosos con hablar mucho. Tengo un testimonio de alguien que me dijo que quería hacer un voto al Señor. Yo le dije, pues está bien. Y le compartí entonces la sección que tiene que ver con la Confesión de Fe de Westminster, cómo son los pasos que deben de dar. Y luego entonces le compartí los pasajes bíblicos de la confesión que avalan, que es lo que le da fuerza a esa confesión, porque tiene que estar basado en la palabra para nosotros asumirlo como un hecho, no porque lo diga la confesión de fe. Y cuando esa persona vio que tenía que hacer todo eso que decía, esas porciones de las escrituras, dijo, bueno, pues mejor vamos a esperar para hacer esos votos, ¿verdad? Porque vio que era bien fuerte el asunto. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser personas serias delante de Dios. Delante de Dios siempre estamos, y todo lo que nosotros hablamos tenemos que cumplirlo. Tenemos que cumplirlo delante del Señor. No importa que yo haga un compromiso con una persona. Dios es mi testigo siempre. Y si yo le fallo a esa persona, Dios me pedirá cuentas. ¿Cómo está tu vida al respecto? ¿Eres de esa persona que promete mucho y nunca hace nada, o hace muy poco? Ojalá estas palabras te lleven entonces a cambiar
esa actitud. Seguimos entonces leyendo aquí. Segunda de Samuel capítulo 22, pensamientos para el culto personal y familiar. Este es un cántico, como ustedes lo pudieron ver, completo. El Salmo 22 completo es un cántico de liberación de David y nos dice así el pensamiento. En este cántico, David testifica y reconoce que le debe todo a la misericordia del Señor. Él es muy cuidadoso en darle al Señor la alabanza y la acción de gracias que solo Él se merece. De manera similar, debemos ser conscientes y sensibles a todo lo que Dios hace por nosotros para preservarnos, protegernos y satisfacer diariamente nuestras necesidades por medio de su providencia. Por tanto, tal como lo hizo David, debemos elevar nuestras voces y nuestros corazones en alabanza y acción de gracias. Dios no se cansa de la alabanza de su pueblo, incluso cuando es alabado por la misma cosa una y otra vez. El hecho de que este cántico de David sea virtualmente el mismo que el del Salmo 18 nos enseña que nunca debemos olvidar los beneficios del Señor y que nunca debemos dejar de alabarlo por ellos. Es aceptable repetir: Dios no busca originalidad, tanto como la autenticidad y sinceridad de corazón. Bellas palabras que nos llevan entonces a entender que Dios siempre pide que le alabemos de todo corazón, pero que siempre estemos alabándole. Y esa alabanza se manifiesta de manera tangible cuando nosotros nos reunimos como iglesia para exaltar su nombre. Mi vida debe de ser una vida de alabanza al Señor, es decir, debo de tener un alto testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi vida práctica, pero nunca es suficiente decir que yo estoy alabando a Dios siendo una persona ejemplar en la sociedad. Nunca es suficiente esto. Yo debo de reunirme, yo debo de ir a aquel lugar que nosotros hemos destinado para congregarnos, para reunirnos en su nombre. Y debo de hacerlo el día del Señor, el primer día de la semana. Es el día que Dios ha establecido para esto. También nosotros como iglesia nos reunimos el miércoles. Es necesario retomar fuerzas a mitad de semana. Y es necesario hacerlo también el miércoles. No estoy quitándole la importancia que reviste también el tener ese tiempo de oración comunitario como iglesia. Pero el principal día es el día del Señor, el día domingo. Así que no pueden haber excusas, mis hermanos, que nos impidan a nosotros congregarnos el día del Señor. No deben de haber excusas. Muy bien, el capítulo 23, el pensamiento dice de la siguiente forma. La descripción de David del gobernador ideal, que vemos en los versos 3 y 4, señala directamente al único rey que cumple con todos estos requisitos, el Señor Jesús. David se regocijó y estuvo expectante del Mesías que vendría, ya que él sería el cumplimiento definitivo del pacto de la promesa. Además, reconoció a Cristo como su salvación y como la totalidad de sus anhelos. Mientras David miraba hacia la venida de Cristo, nosotros nos regocijamos porque Él ya vino y realmente vendrá por segunda vez. Cristo es la salvación de su pueblo, pero también debe ser todo lo que anhela y desea nuestro corazón. Cristo debe de ser todo lo que anhela y desea nuestro corazón. ¿Usted sabe lo que es anhelar y desear? ¿Usted sabe lo que es tener hambre por algo? Eso es similar a lo que es anhelar y desear. Muy similar. Así que ojalá Cristo real y efectivamente sea lo que usted anhela y lo que usted desea de manera práctica y no solamente teórica. Muy bien, capítulo 24, para terminar con estas meditaciones por el día de hoy, nos dice de la siguiente forma. Nabucodonosor se jactó. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Eso está ahí en Daniel 4:30.
De muchas maneras, esa jactancia es un eco del orgullo de David al final de su reinado. El hecho de que David contara al pueblo expresa su altivez y sentimiento de logro personal. A través de la vida de David fue muy evidente que Dios lo bendijo y por tanto construyó su casa y su reino, como nos dice 2 de Samuel 7, 8 al 16. El mismo David confesó durante su reinado que aunque algunos confiaran en carros y caballos, él reconocería a Dios, como dice el Salmo 27. Tristemente, al final de sus días, su atención, al menos por un tiempo, estaba centrada en sí mismo. Lo cierto es que lo que parecía un hecho inocente tuvo trágicas consecuencias sobre lo que era el objeto de su orgullo. Así pues, esta es una advertencia para nosotros, de tal manera que podamos caminar humildemente ante Dios en todas las cosas para su gloria y no para la nuestra. Mis hermanos, él confesó sus pecados. Ahí en el verso 10 nosotros lo podemos ver. Después que él censó al pueblo, dice que le pesó en su corazón haberlo hecho. Y usted dirá, ¿qué tenía de malo el hacer un censo, el contar a un pueblo? Evidentemente estaba en su corazón. Evidentemente estaba en su corazón el orgullo. David vio que había crecido mucho, que el pueblo había crecido mucho, que había tenido grandes victorias hasta ese momento. Y entonces él quiso de manera arrogante saber, oye, déjame ver cuánta gente que tengo, sobre cuánta gente es que yo gobierno. Y lamentablemente eso trajo el desagrado del Señor, y por esa razón el Señor pues envió juicio sobre la vida de David. Pero David era una persona, un ser humano, pero era creyente, y a pesar de que metió la pata, no solamente una ni dos, varias veces metió la pata. Es lamentable decirlo, pero es así. Eso también nos muestra a nosotros que la perfección absoluta, como proclaman algunos evangélicos, no existe en esta tierra. Ahora, eso tampoco es excusa para nosotros andar en pecado, porque yo no tengo libertad para decir, bueno, pero si eso lo hizo David, yo también puedo pecar muchas veces. No, mis hermanos, no. Al contrario, estas palabras deben de servirnos a nosotros como una señal en el camino que nos dé esa advertencia de que por ahí no se debe de andar, porque las consecuencias que vienen son terribles. Ya nosotros hemos visto acá en este libro de 2 de Samuel cómo los juicios de Dios llegaron sobre David, a pesar de que él se arrepintió, a pesar de que Dios perdonó su pecado, pero las consecuencias de su pecado vinieron sobre su vida, al igual que en esta ocasión. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedirle entonces que nos dé esa gracia. Quiero pedirle disculpa por esa interrupción, ustedes vieron ese salto que hubo allí, así que esperamos de que no le haya afectado a usted. Vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque nos das este tiempo para nosotros poder tener algunos principios prácticos para aplicar a nuestras vidas de las lecturas que hemos tenido en la parte final de este libro de 2 de Samuel. Padre, son muchas cosas que tenemos que llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Son muchas cosas que también debemos de tomar como una seria advertencia para que no caigamos en los mismos errores en que cayeron estos personajes que hemos leído. Por esa razón nosotros te suplicamos
de una manera especial que tu Espíritu Santo nos dé esa fortaleza necesaria, esa entereza de carácter, Señor, esa señal de advertencia en el camino, cuando seamos tentados a abandonar lo que tú nos has mostrado en tu palabra, Señor. Perdónanos, oh Dios, nuestras transgresiones, nuestros desvaríos, Señor, nuestra inmadurez hasta hecha manifiesta en ocasiones, Señor. Perdónanos, Padre. Fortalece nuestro ser, Señor, a través de estas lecturas diarias, a través de este tiempo de comunión contigo, para que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos mantenernos firmes en esas verdades. Padre, yo oro de una manera especial por cualquier vida que no te ha conocido aún, Señor, suplicándote, Padre, que tú estés obrando en sus vidas a través del escuchar estas palabras. Insta en sus corazones a acercarse a ti en arrepentimiento y fe. Transforma estos corazones de piedra en corazones de carne, que sean sensibles a escuchar tu palabra. Y así, Señor, puedan ser beneficiados, oh Dios, con lo que es la salvación eterna. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Concédenos, oh Dios, que podamos disfrutar mucho más días nutriéndonos, oh Dios, de estas enseñanzas. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será hasta el día de mañana. Que la pasen bien.